Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Vea usted, conforme pasa el tiempo y avanza la vacunación en México, en lugar de ver la luz al final del túnel, el panorama se torna más incierto. Hemos observado a lo largo del periodo crítico que en México lo difícil y problemático que fue para las autoridades hacer que los ciudadanos, no todos, pero que se cumpliera con los protocolos del distanciamiento social, el uso del respirador o cubrebocas, el lavado de manos y sobre todo el confinamiento. Sin embargo, todo esto viene pasando a segundo término ante las declaraciones del primer mandatario, Andrés Manuel López Obrador, secundado en todo esto por su equipo de trabajo. Inclusive, ya se está convocando a la ciudadanía a un evento masivo en la plancha del Zócalo capitalino el día 20 de noviembre para que todos salgan. Prácticamente la República Mexicana la han pintado de verde. Y digo que la pintaron porque vea usted, para muestra basta un botón. En el estado de Oaxaca se han triplicado los nuevos casos de COVID-19 y sin embargo está pintado también de verde. Ahora están dividiendo a la Ciudad de México por alcaldías y en varios colores. Y lógicamente, el grueso de la población, ya cansada y por qué no decirlo, así harta ya del confinamiento y de los protocolos sanitarios, se aprestan a salir ya este día con el supuesto semáforo verde. Pero veamos nuestra realidad. ¿Qué significa el color verde de este semáforo epidemiológico? Porque en las últimas 24 horas México está registrando 5,286 nuevos casos y 434 muertes por COVID-19, para un total de 284,000 fallecimientos y 3,749,000 contagios acumulados. ¿En verdad estas serán cifras que representen el semáforo verde? ¿Quién o quiénes se harán responsables en el hipotético caso de un recrudecimiento de la pandemia? Porque de acuerdo con el artículo 4 de nuestra Carta Magna, sería el gobierno. Pero ya vemos que nuestro gobierno se encuentra muy ocupado en quién será el elegido para candidato a la presidencia por Morena. También tiene pendiente el gasto de 5,800 millones de pesos para organizar el circo sobre la revocación de mandato de AMLO. En fin, el caso es que ante un posible rebote sin control de la pandemia, no lo olvide, usted será el único responsable de la muerte de sus hijos, padres o de ustedes mismos, ya que muy claramente lo dice la Organización Panamericana de la Salud. Silvana Aldigeri, gerente de incidentes para COVID-19, ella opina que el avance de la vacunación no asegura que la pandemia esté domada. Mientras el SARS-CoV-2 y sus variantes continúen circulando, dicha organización asegura que la vacunación salva vidas, pero no se deben hacer políticas de salud pública con presunciones o suposiciones de haber logrado una inmunidad de rebaño. Error en el que están cayendo casi todos los países de la región, incluyendo a México. Vea usted el caso de la Unión Soviética. La narrativa oficial se transmite en los hogares igual que en México. Por medios televisivos oficialistas se asegura que la pandemia se manejó mejor que los demás países y que está en camino a la recuperación, precisamente cuando Europa ya entra en otro ciclo de restricciones. El gobierno ruso se resistió a un segundo confinamiento porque entonces tendría que pagarle a la gente por quedarse en su casa y al parecer esta es la misma disyuntiva que enfrenta México. No quiere pagarle a los trabajadores por quedarse en su casa.
En otras notas, vemos que México es un país en donde los jueces se escudan en las leyes, pero en ningún caso aplican la justicia. Así vemos cómo Rosario Robles Berlanga tiene más de 2 años recluida en la prisión de Santa Marta, Acatitla, debido a la orden del juez Felipe de Jesús Delgadillo. Figúrese usted, sin que hasta el momento se emita una sentencia condenatoria, lo cual se ve como una grave violación al debido proceso y además persecución política, ya que se dice que se generó un efecto corruptor por parte del Ejecutivo al entrometerse en el proceso. Tal pareciera que la llamada estafa maestra solo fue responsabilidad de las dependencias que controlaba Rosario Robles. Este caso es tan lejano a erradicar la corrupción en México, que es la simbólica bandera del gobierno de López Obrador, quien declaró en una mañanera que la exsecretaria de Sedesol estaba en prisión por negarse a denunciar a otros implicados. Expertos en el derecho califican esto como una medida regresiva que permite el encarcelamiento sin condena. Lo que se antoja inadmisible es que el gobierno mexicano dé total credibilidad a los señalamientos de Emilio Lozoya, quien en su papel de presunto delincuente y prófugo de la justicia pueda señalar a cualquier ciudadano para que el gobierno etiquete como delincuente y a su vez premie al delator con una total libertad, gozando de lujosas comidas y cenas, que se dice auspiciadas por su padrino. Caray, qué ahijado tan incómodo le tocó al Ejecutivo, tan incómodo como sus hermanos, a los que no se les toca ni se les señala a pesar de existir pruebas de recibir sobornos. ¿Y a estos por qué no se les dicta prisión preventiva mientras se les investiga? Bueno, es lógico, y todo esto sale a colación porque nuestro presidente durante su mañanera, a pregunta expresa de una reportera sobre la orden de liberar a Guillermo Padres, exgobernador de Sonora, López Obrador le contestó que no había intervenido para dejarlo en libertad. El exgobernador Padres, estando en la cárcel, le manda una carta para pedirle que intervenga usted, que interceda usted por él para llevar su proceso en libertad. Padres sale en febrero, el 3 de febrero del 2019, como un mes, un poco más de un mes después de que le pide ese favor. Entonces la pregunta es si usted intervino para que Guillermo Padres Elías llevara su proceso en libertad. No, porque no me correspondía y somos respetuosos de la decisión del Poder Judicial. Es parte de los cambios. Desde que soy presidente no he intervenido para que se castigue a nadie de manera injustificada, ni he intervenido para liberar a nadie. ¿Usted leyó la carta y le creyó que él era un preso político? ¿Hubo un acuerdo con usted o su gobierno con él Ningún para acuerdo. que saliera libre? Yo no establezco relaciones de complicidad con nadie, Ya que él es muy respetuoso del Poder Judicial, agregando categóricamente que nunca ha intervenido para que se detenga o se deje en libertad a nadie. Y sin embargo, está documentado el caso de Ovidio Guzmán sobre el Culiacanazo. ¿Lo recuerda usted? no poner en riesgo a la población para que no se afectara a civiles, porque iban a perder la vida si no suspendíamos el operativo. Más de 200 personas inocentes en Culiacán, Sinaloa, y se tomó la decisión. Yo ordené que se detuviera ese operativo y que se dejara en libertad a este presunto delincuente. Bueno,
Pues cuando salga usted de su casa, cuídese de una bala perdida. Ya ve que los enfrentamientos entre grupos armados están a la orden del día. Cubrebocas. Fingieron ser usuarios y 15 segundos después de abordar la unidad, sacaron un arma para asaltar a los pasajeros. Al ver que algunas personas se oponían al robo, el sujeto armado de tenis rojos disparó al piso y las amenazas continuaron. Incluso, uno de los pasajeros que no traía ni dinero ni teléfono fue golpeado. Y no baje la guardia. La pandemia no se ha ido. Digan lo que digan las autoridades. Para Proyecto 7 TV de la Ciudad de México, reportaron Gabino Blanco, Angélica Blanco y Leticia Mota.